Continuamos con el estudio del termodinámica. Esta vez vamos con el 1.9 sobre la presión. La presión se define como la fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área. Se habla de presión solo cuando se trata de gas o líquido, mientras que la contraparte de la presión en los sólidos es el esfuerzo normal. Puesto que la presión se define como la fuerza por unidad de área, tiene como unidad los newton por metro cuadrado, también conocido como pascal, PA. Es decir, un pascal, PA, recuérdate que está mayúscula porque es parte de un nombre propio, de un apellido. Y también, si vamos a escribir pascal, lo escribimos minúscula, igual a un newton por metro cuadrado. La unidad de presión de pascal es demasiado pequeña para las presiones que se subsistan en la práctica. De ahí que se utilizan múltiplos como el kilopascal, kPa o megapascal, de a la C pascal. Se usan más comúnmente otras tres medidas de presión de uso extendido, principalmente en Europa, que son bar, atmósfera estándar y kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Un bar son 10 a la 5 pascal, 0.5 megapascal, 100 kilopascal. Un ATM, que son 101.325 pascal, y así. Observe que las unidades de presión bar, ATM y KGF son casi equivalentes entre sí. En el sistema inglés, la unidad de presión es la libra fuerza por pulgada. Las unidades de presión son estas, pero no nos interesa tanto. La presión también se usa para sólidos como sinónimo de esfuerzo normal, el cual es la fuerza que actúa perpendicularmente a la superficie por unidad de área. Por ejemplo, una persona de 150 libras cuya área total es de 50 pulgadas cuadradas, dejada por la huella de su zapato, ejerce una presión en el piso de 150 libras por F sobre 50 pulgadas. Entonces, si la persona se apoya en un pie, la presión se duplica. Si la persona aumenta de peso, es probable que sienta incomodidad en el pie cuando resulte del aumento de presión. El tamaño de la superficie del pie no aumenta con la ganancia del peso. Bueno, nuevamente la presión, si tú empujas con algo punzante, la presión que ejerce puede penetrar. Sin embargo, si es con algo menos punzante, no penetra. Por ejemplo, también cuando en la escuela le prohibimos a los niños que utilicen tijeras que tengan punta. Sin embargo, utilizamos una que no tienen punta o simplemente de esas que le dicen bolas. Esto explica también por qué una persona puede caminar en la nieve recién caída sin hundirse si usa raquetas para nieve grandes. Y por qué si una persona usa un cuchillo afilado puede cortar con poco esfuerzo. La presión real en una determinada posición se llama posición absoluta y se mide respecto al vacío absoluto, es decir, la presión cero absoluta. Sin embargo, la mayor parte de los dispositivos, perdón, sin embargo, la mayor parte de los dispositivos para medir la presión se calibran a cero en la atmósfera. Acá. Por lo que indican la diferencia entre la presión absoluta y atmosférica local. Esta diferencia es la presión manométrica. Las presiones por debajo de la atmósfera se conocen como presiones al vacío y se miden mediante medidores de vacío que indican la diferencia entre las presiones atmosféricas y absolutas. Las presiones absoluta, manométrica y de vacío son todas positivas y se relacionan entre sí mediante la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Y la presión al vacío es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. O sea que la manométrica y el vacío prácticamente se podría decir que son opuestas. Entonces, la presión real en una determinada posición se llama presión absoluta y se mide respecto al vacío absoluto, es decir, presión cero absoluta. Sin embargo, la mayor parte de los dispositivos para medir presión se calibran en cero en la atmósfera, por lo que indican diferencia entre la presión absoluta y la presión y la atmosférica local. Esta diferencia es la presión manométrica. Las presiones por debajo de la atmósfera se conocen como presiones de vacío. Es decir, las presiones por debajo de la atmósfera se le llaman presiones de vacío, las que están por debajo de la presión atmosférica.
Entonces acá, por lo que indica la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica local. Es decir, que entre la diferencia entre la absoluta y la atmosférica da la manométrica. Em, la presión por debajo de la atmósfera, como dijimos, corresponde a la del vacío porque va a ser la presión atmosférica menos la absoluta. Y si se mide mediante medidores de vacío, que miden la diferencia entre las presiones atmosféricas y absoluta. ¿Ok? Entonces, al igual que otros medidores de presión, el usado para medir la presión del aire en una llanta de automóvil indica la presión manométrica, de manera que una lectura común de 32 PSI, 225 kgf sobre el centímetro cuadrado indica una presión de 32 PSI por arriba de la presión atmosférica. Porque acuérdate que la presión manométrica es la diferencia de la presión absoluta y la presión atmosférica. Y la presión al vacío es la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. Bien, entonces aquí indica una presión de 32 PSI por arriba de la presión atmosférica. O sea que aquí en el lugar donde está 14.3 PSI, por ejemplo, la presión absoluta en la llanta es 32 más 14.3 PSI. En las relaciones y tablas termodinámicas, casi siempre se usa la presión absoluta. En este libro, la presión P, denotada presión absoluta, P mayúscula, a menos que se especifique lo contrario, con frecuencia se agregan las letras A para presión absoluta, PA, y G para presión manométrica a las unidades de presión, lo que resulta que PSIA y PSIG para especificar su uso. O sea, aquí tenemos la absoluta, aquí tenemos la manométrica. Bien, entonces aquí vemos un pequeño cuadro aquí, donde tenemos la presión al vacío aquí. Aquí tenemos la presión absoluta, aquí tenemos la presión al vacío, aquí tenemos la presión atmosférica. Entonces, cuando decimos la presión absoluta menos la atmosférica, me da la presión manométrica. Y la presión atmosférica menos la presión absoluta me da lo que es la presión al vacío. Entonces, aquí tengo la presión atmosférica, aquí tengo la presión manométrica aquí, porque la presión manométrica es la diferencia entre la absoluta menos la atmosférica. Igual que acá, que cuando decimos la atmosférica menos la absoluta, me da la del vacío. Aquí, un ejemplo, la presión absoluta en una cámara al vacío, un medidor de vacío conectado a una cámara marca 5.8 PSI en un lugar donde la presión atmosférica es de 14.5 PSI. Determine la presión absoluta de la cámara. Se tiene la presión manométrica de una cámara de vacío y se determinará la presión absoluta de la cámara. Aquí tenemos la presión manométrica. ¿Y cómo sabemos? Bueno, dice un medidor de vacío conectado a una cámara de marca 5.8 PSI en lugar donde la presión atmosférica es de 14.5 PSI. O sea, me está presentando tanto la presión atmosférica como la presión al vacío. Entonces, se tiene la presión manométrica de una cámara de vacío y se determinará la presión absoluta de la cámara. Entonces, la presión absoluta es fácil porque te dice la presión absoluta es igual a la... si lo vemos aquí de este punto de vista, se ha intercambiado la fórmula, porque en realidad es la presión al vacío es igual a la presión atmosférica menos la absoluta, pero hemos despejado y no ha quedado así, de esa forma. Obsérvese que para determinar la presión absoluta se usa el valor local de la presión atmosférica. La presión es la fuerza de compresión por unidad de área y de la impresión de ser un vector. Sin embargo, la presión es la fuerza de compresión por unidad de área y da la impresión de ser un vector. Sin embargo, la presión en cualquier punto de un fluido es la misma en toda la dirección. Acuérdate del equilibrio mecánico que tiene que ver con la presión. Es decir, que tiene magnitud pero no dirección específica, por tanto es una cantidad escalar. Variación de presión con la profundidad. Es esperar
que la presión en un fluido en reposo no cambia en la dirección horizontal. Eso se comprueba fácilmente a considerar una delgada capa horizontal de fluido y hacer un balance de fuerzas en cualquier dirección horizontalmente. Sin embargo, en dirección vertical, ese no es el caso de un campo de gravedad. La presión de un fluido se incrementa con la profundidad. La presión del fluido se incrementa con la profundidad. A mayor profundidad, mayor presión. A que una mayor cantidad de esta descansa sobre las capas más profundas y ese efecto de peso extra en una capa inferior se equilibra mediante un aumento de presión. Entonces, aquí vuelvo arriba, es de esperarse que la presión en un fluido en reposo no cambie en la dirección horizontal. Eso se comprueba fácilmente al considerar una delgada capa horizontal de fluido y hacer un balance de fuerzas en cualquier dirección horizontal. Ya eso, ahí se está hablando de la horizontalidad y que no cambia. La presión de un fluido en reposo aumenta con la profundidad. A mayor profundidad, mayor presión. A fin de conocerlos con la relación para la variación de presión con la profundidad, se consideran unos elementos rectangular de fluido de altura AZ, como en este caso, AZ aquí es la altura, o delta Z más bien, longitud delta X, aquí longitud delta X, y profundidad unitaria dentro de la página en equilibrio sobre como se muestra en la figura 1.44. Suponiendo que la densidad de fluido ρ es constante, un balance de fuerza en la dirección vertical Z da que la sumatoria de Fz va a ser igual a la masa por la aceleración de Z, que va a ser igual a 0. En este caso aquí, pues estamos hablando acá de Z. P sub 2 o sea, la presión absoluta, 2 por delta X menos presión 1, delta X menos PG delta X es igual a 0. Donde W es igual a mg y mg es igual al peso, a la densidad por gravedad por delta X y delta Z. Es el peso del elemento de fluido. A dividir entre delta X y redondeando se obtiene esa cantidad. Delta X es igual a P sub 2 menos P sub 1, donde P sub 2 es igual a PG por delta Z, igual a lambda S por delta Z, donde lambda S es igual a la densidad por el grado, por la gravedad. Este es el peso específico del fluido. Por consiguiente, se concluye que la diferencia de presión entre dos puntos en un fluido de densidad constante es proporcional a la distancia vertical delta Z entre los puntos y la densidad del fluido. En otras palabras, la presión de un fluido se incrementa de forma lineal con la profundidad. Eso es lo que la densidad de un buzo cuando se sumerge en la profundidad en un lago. O sea que la presión de un fluido se incrementa de forma lineal con la profundidad. Eso es lo que siente un buzo. Para determinado líquido, la distancia vertical Z se usa a veces como medida de presión y se carga de presión. De la ecuación 1.18 también se concluye que para distintas pequeñas o moderadas la variación de la presión con el peso es insignificante para gases debido a la baja densidad. Por ejemplo, la presión de un depósito que contiene gas se puede considerar uniforme, puesto que el peso del gas es demasiado pequeño como para que constituya una diferencia importante. También la presión en una habitación llena de aire se puede suponer constante. De caso aquí, se considera el punto 1, está sobre la superficie libre de un líquido abierto a la atmósfera, donde la presión es la presión atmosférica. Entonces, la presión de la profundidad H de la superficie libre se convierte en P igual a PATM más PGH o P manométrico es igual a PGH. Los líquidos son en esencia sustancias no comprensibles y por tanto la variación de densidad con la profundidad es significante. Este también es el caso para los gases cuando el cambio de elevación es muy grande. La variación de densidad de los líquidos o gases con la temperatura puede ser importante y necesaria para ser considerada dentro de lo que se desea obtener precisión alta. Asimismo, a grandes profundidades como la de los océanos, el cambio en la densidad de un líquido puede ser importante como resultado de la compresión ocasionada por la tremenda cantidad de peso del líquido situado arriba. La aceleración gravitacional G varía de 9.807 metros por segundo cuadrado a nivel del mar a 9.764 metros por cuadrado a una elevación de 14.000 metros,
donde se desplazan los grandes aviones de pasajeros. En estos casos extremos, el cambio es de solo 0.4%, por lo que se puede suponer que G es constante con error insignificante. Obviamente, siempre utilizamos 9.81. Para los fluidos cuyas densidades cambian de manera importante con la altura, se puede obtener una relación para la variación de la presión con la elevación al dividir la ecuación 1.27 entre delta X y delta Z y tomar el límite conforme a delta Z tiende a cero. Delta P de presión absoluta sobre delta Z sobre dz es igual a menos PG. El signo negativo se debe a que se tomó la dirección Z positiva hacia arriba y de que dP es negativa cuando dz es positivo, dado la presión disminuye en dirección ascendente, porque a más profundidad mayor será la presión. Cuando se conoce la variación de la densidad con la elevación, la diferencia de presión entre el punto 1 y punto 2, se termina por la integración. Delta P es igual a P2 menos P1, igual a menos de integral definida de 1 a 2 PG por dz. Para la densidad, para densidad constante, la aceleración y aceleración gravitacional constante, esta relación se reduce de la 1.18 como se espera. La presión de un fluido en reposo no depende de la forma o sección transversal del recipiente, cambia como la distancia vertical, pero parece constante. En otras direcciones, de ahí en un determinado fluido la presión sea la misma en todos los puntos de un plano horizontal. ¿Ok? Entonces, la presión en un fluido en reposo no depende de la forma o sección transversal del recipiente, cambia con la distancia vertical, pero permanece constante en las otras direcciones. De ahí es que determinado fluido la presión sea la misma en todos los puntos de un plano horizontal. El matemático holandés Simon Stevens publicó en 1586 Principio Ilustrado en la figura, donde se observa que las presiones A, B y C, D, E, G son la misma puesto que están a la misma profundidad e interconectadas con el mismo fluido estático. Sin embargo, las presiones de H e I no son la misma puesto que estos dos puntos no pueden estar interconectados por el mismo fluido. Es decir, que no se puede trazar una curva del punto I al punto H mientras se está en el mismo fluido todo el tiempo. Aunque se haya en la misma profundidad, es posible decir en qué punto de la presión es mayor. Asimismo, la presión ejercida por el fluido siempre es normal a la superficie de los puntos especificados. Entonces, una consecuencia de la presión en un fluido que permanece constante en la dirección horizontal es que la presión ejercida sobre el fluido incompresible dentro de un recipiente rígido se transmite a todos los puntos del mismo por el mismo valor. Se llama ley de Pascal en el nombre de Blaise. Entonces vamos a repetir esta partecita acá y es que me está diciendo a mí que una consecuencia de la presión en un fluido que permanece constante en la dirección horizontal es que la presión ejercida sobre un fluido incompresible dentro de un recipiente rígido se transmite a todos los puntos del mismo con el mismo valor. Esta ley se llama ley de Pascal, quien también sabía que la fuerza ejercida por un fluido es proporcional al área superficial. La fuerza ejercida por un fluido es proporcional al área superficial. Comprendió que dos cilindros hidráulicos de área diferente podrían ser conectados y que el más grande se podía usar para ejercer una fuerza proporcionalmente mayor que la aplicada al menor. Entonces aquí tenemos la presión atmosférica acá. Acá tenemos la verticalidad aquí. Aquí tenemos el punto A, el punto B, el punto C, punto D, punto E, punto E, F, G. Y ambos tienen la misma presión. Aquí, sin embargo, la presión de H y de I son diferentes. ¿Ok? Entonces, la de H y de I, ¿por qué son diferentes? Dice aquí, no son la misma puesto que estos dos puntos no están interconectadas por el mismo fluido. Es decir, no se puede trazar una curva del punto I al punto H mientras está en el mismo fluido todo el tiempo. Entonces, por eso es que una es de una forma y la otra es de otra. Bien. Esta parte quedé con duda porque me está diciendo ahí que no son la misma puesto que esos dos puntos no pueden estar interconectados por el mismo fluido. Es decir, no se puede trazar una curva del punto I al punto H mientras se está en el mismo fluido todo el tiempo.
aunque se hallan a la misma profundidad. Entonces la pregunta, ¿es posible decir que el punto, la presión es mayor? Asimismo, la fuerza de presión ejercida por el fluido siempre es normal a la superficie. Ahí quedamos con un poquito de duda, pero eso se resolverá más adelante. La máquina de Pascal ha sido el origen de muchas invenciones que son parte de la vida cotidiana actual, como los frenos, los ascensores hidráulicos. Eso es lo que permite levantar fácilmente un automóvil mediante un brazo, como se muestra en la figura 1.48. P1 es igual a P2, puesto que ambos émbolos están al mismo nivel. Las pequeñas diferencias de altura son insignificantes, en particular a altas presiones. La relación de fuerza de salida a la fuerza de entrada es definida P1 igual a P2, F1 sobre A1, F2 sobre A2, F2 sobre F1 y A2 sobre A1. La relación de área A2 A1 se llama ventaja mecánica ideal del elevador hidráulico. Por ejemplo, con un gato hidráulico que tiene una relación de área de un émbolo de A2 sobre A1 igual a 10, una persona puede levantar un automóvil de 1000 kilogramos al aplicar solo una fuerza de 100 kilogramos por fuerza, de 981 newton.